Damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder entrar nuevamente a su casa a través de este programa, en donde a través de la Escritura queremos enfocar diferentes situaciones que sin duda pueden venir a nuestra vida y cómo poder nosotros de alguna manera poder salir victoriosos en medio de esas situaciones, que sin duda son eminentes, van a venir, y que en alguna parte del mundo estas situaciones difíciles están sucediendo con muchos cristianos alrededor del mundo. Pero que nosotros que vivimos de este lado, aquí en Zacapa, en Guatemala, no estamos exentos de que estas situaciones puedan venir. Situaciones difíciles, situaciones adversas, preocupaciones, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y Pablo le dice a un joven, a Timoteo, un servidor de él, un líder de él, en 2 de Timoteo 3 y versículo 12. Y la Escritura dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces no queremos escuchar esa palabra. Recibirán persecuciones, recibirán acusaciones, recibirán situaciones difíciles en su vida. Déjeme decirle que alrededor del mundo hay personas que por el Evangelio de Cristo Jesús están recibiendo muchas persecuciones en contra de su vida. Y yo quiero ponerles un pequeño ejemplo y quiero que veamos este video. Los combatientes de ISIS seguidos se enfrentaron con las fuerzas de Peshmerga que protegen a las comunidades en Irak. Y en el 2014, un empresario cristiano caldeo llamado Hani y 7 de sus empleados quedaron atrapados en el fuego cruzado y los encerraron. Después de 26 días en cautiverio, escaparon a su ciudad natal en Karakosh. Solo una semana después de su regreso, Hani y su esposa embarazada tuvieron que huir, dejando atrás a su granja. Hani terminó odiando a los musulmanes como nunca antes, hasta que asistió a una clase de discipulado de Voz de los Mártires y aprendió lo que significa ser un seguidor de Jesús. Ahora, con amor para llegar a los musulmanes, Hani les habla del amor de Cristo e incluso planea regresar a su ciudad natal liberada para plantar una iglesia. Ore por ánimo para los creyentes iraquíes mientras sufren por el Evangelio de Cristo. Lea la historia completa de Hani y muchos otros en bom.org/historias. Creo que cualquiera podría decir que es lamentable, pero estos hermanos nuestros, en medio de esas situaciones difíciles, adversas, han visto la gloria de Dios, han visto el mover de Dios, han visto el fruto de Dios. En medio de esas situaciones difíciles, ellos han establecido los propósitos de Dios en cientos y miles de vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de los cielos. Y creo de que lo que estas personas han experimentado en sus vidas, en sus familias y en sus ministerios, es algo grandioso y maravilloso. Y eso lo podemos ver también a través de toda la historia bíblica, que a través de diferentes batallas en sus vidas, Dios hizo grandes cosas en ellos. Y el ejemplo, la vida de José, quien había sido vendido por sus propios hermanos, en su angustia, en su preocupación en su alma, fue llevado a Egipto. Allá fue vendido como esclavo y llegó a la casa de un general llamado Potifar. Y allí fue calumniado.
a pesar de que él quiso vivir piadosamente, como dice aquí la Escritura, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Y fue precisamente lo que pasó en la vida de José, porque él era un hombre justo, era un hombre de Dios, y él no quería ceder a la tentación de la mujer de Potifar. Y por eso fue acusado vilmente y sufrió una persecución tremenda en su vida. Fue enviado a la cárcel y ahí pasó mucho tiempo. Pero sin embargo vemos que Dios lo exaltó. Dios lo llevó a una posición maravillosa como segundo después de Faraón. Y así podríamos encontrar muchas situaciones difíciles que pasaron estos personajes bíblicos. Y el mismo Pablo lo expresa unos versículos antes, ahí en el versículo 10 de 2 de Timoteo 3. Y Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Tú has seguido ese amor que hay en mí. Tú has seguido, Timoteo, esa paciencia que hay en mí. Pero también has visto mis persecuciones, has visto mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y eso es lo que experimentamos nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles como las que pasó José. Y sin duda, la mano de Dios, la mano del Señor había librado a José en medio de todas esas circunstancias difíciles, injustas que él había experimentado. Y es eso lo que también estas vidas en estos lugares han experimentado. Han sido librados por el Señor. No han sido librados por la mano de un hombre como el caso de Daniel. Daniel era un hombre importante en el reino de Babilonia. Sin embargo, a pesar que tenía una amistad estrecha con el rey, porque obviamente el rey lo puso también como segundo de él. Sin embargo, ni el rey pudo hacer algo por Daniel, pero el Señor estaba con él. Y creo que lo que tenemos que aprender en medio de las batallas que experimentamos es que sea el Señor quien nos libre. Por eso es que nuestra única esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿A quién acudiremos? ¿A quién iremos? Y quizás en estos momentos, tú que me estás escuchando, puedes estar pasando por una situación difícil en tu vida, en tu familia, una situación injusta, quizás una persecución. Estás experimentando algo que está agobiando tu vida, tu corazón. Y déjeme decirle que tenemos que esperar en que la mano de Dios sea quien nos libre y quien nos pueda sacar de esa situación difícil. Muchas veces nos atormentamos, nos preocupamos más de la cuenta y no esperamos y no estamos dejando que sea Dios el que tome el control de esa situación. Y en el peor de los casos empezamos a buscar ayuda donde no debemos. Empezamos a buscar el brazo de carne. Empezamos a buscar aquí, empezamos a buscar allá y no esperamos el consejo de Dios. No esperamos la intervención de Dios. Por eso es importante que veamos qué es lo que debemos de hacer en estas situaciones. Por eso, volviendo al tema original, al versículo original en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Pero qué debemos de hacer?
Y aquí viene el consejo de la palabra. Más, versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros, miren, en medio de sus persecuciones, en medio de situaciones difíciles que puedan venir en su vida, ustedes tienen que estar persuadidos de aquello que han aprendido en las Sagradas Escrituras, en aquello que han aprendido de la palabra de Dios. Son en las pruebas en donde el Señor va a probar nuestra vida si estamos confiando y si estamos esperando en la palabra de Dios sembrada en nuestras vidas. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. Ellas son inspiradas por Dios y son útiles precisamente para ser usadas en ese momento de tribulación, en ese momento de angustia, en ese momento en que la situación está difícil. Es ahí donde tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra bendita. Por eso, cuando nosotros leemos la historia de el buen sembrador, y quiero referirme a esa semilla que cayó en los pedregales, y el Señor lo explica en Mateo capítulo 13, versículo 21 y 23, hablando de la parábola o de la palabra de la semilla que cayó entre pedregales. Y el que fue sembrada entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Creo que en la vida de José no sucedió así. Cuando llegó la aflicción, esa palabra que por años él tenía en su corazón no era de corta duración, sino que esa palabra que venía aprendiendo desde la niñez, al igual que Timoteo, venía aprendiendo desde la niñez, no era de corta duración, sino que esa palabra estaba arraigada en la tierra de su corazón. Había provocado convicciones en sus vidas, a tal punto que José tenía la confianza de que el Señor estaba con él, que el Señor estaba a su lado. Así como el apóstol Pablo, un predicador de Dios, pero alguien que tenía la palabra bien cimentada en su vida. Y él dice que en medio de sus persecuciones, en medio de sus situaciones difíciles, el Señor estaba a su lado. El Señor acompañándolo a través de esa palabra que fluía en su vida en ese momento y en esa situación. Pero lamentablemente vemos hoy en día que hay muchos cristianos cuya palabra es de corta duración. Y déjeme decirle que la palabra, entonces, como es de corta duración y llega la aflicción, la palabra no tiene ningún efecto. Pero déjeme decirle que lo más importante en una aflicción, en una situación difícil, es el fruto que va a manifestarse en esa situación difícil. Pero lo que trae el fruto no es en sí
la prueba o la situación difícil, si al fin y al cabo hasta los mundanos, hasta la gente impía, tiene situaciones difíciles como las que usted y yo enfrentamos? La única diferencia es que en nosotros hay una semilla, en nosotros hay una palabra, y es esa palabra que en medio de la aflicción y de la situación difícil hará que esa palabra manifieste un fruto. Quizás el fruto de la paciencia. Quizás eso es lo que necesitamos en esa situación difícil. Tener paciencia. Tener paciencia. El Señor ya va a llegar. El Señor va a venir. El Señor va a manifestarse. Pero mientras tanto llega la manifestación de Dios, la intervención de Dios. Voy a tener paciencia. Es un fruto. Pero en medio de la paciencia viene otro fruto. Viene la paz. Viene una paz en nuestra vida. Es un fruto. Pero también puede manifestarse otro fruto, que es el gozo. Por eso Pablo dice, y la Biblia, que cuando estemos en diferentes pruebas, que nos gocemos, sabiendo que esa prueba algo va a producir en nuestra vida. Sabiendo que esa prueba, Dios tiene un propósito grande para manifestarse en nuestra vida. Pero tenemos que creer la palabra. Tenemos que creer que eso es así. Y por eso es que tenemos la paciencia. Por eso es que tenemos esa paz, que es Dios quien va a actuar. Por eso es que tenemos ese gozo, porque sabemos que algo bueno viene. Otro fruto que ha de manifestarse en una situación difícil es el fruto de la humildad, el fruto de la mansedumbre. Necesitamos ser humildes. Por eso cuando Jeremías le dice al pueblo que se sometiera a la cautividad, que se sometieran a esa situación difícil que iba a venir para con el pueblo de Dios, hubieron quienes mejor se rebelaron de una manera con soberbia y no estaban dispuestos a someterse a la prueba y a las aflicciones. Pero hubo un pueblo, dice Jeremías, humilde y manso, que se sometió voluntariamente a esa prueba y a esa situación difícil, a ese cautiverio que había llegado, pero que Dios estaba en medio de ese cautiverio, porque Dios les iba a dar un corazón nuevo. Dios les iba a dar un espíritu diferente. Y es lo que hacen las pruebas. Es lo que hacen las situaciones difíciles. Es darnos un corazón nuevo. Es darnos un espíritu diferente. Es transformarnos, es cambiarnos para que nuestras vidas no sigan siendo las mismas. Y para que a través de las pruebas podamos tener un conocimiento más íntimo de lo que es Dios, de lo que es Jehová, mi proveedor, porque la situación quizás puede ser económica, como Jehová, mi sanador, porque quizás la situación sea de una enfermedad. Jehová es mi estandarte, porque quizás es una batalla difícil. Quizás sea una situación en la que no sentimos a Dios, pero ahí está Jehová, Shammah. Jehová está ahí. Y en medio de esa incertidumbre, Dios quiere que experimentemos uno de sus nombres. Jehová está aquí. Yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros. Pero la palabra de Dios en medio de las aflicciones será clave. Por eso Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Vendrán situaciones difíciles a nuestras vidas, porque el Señor lo dijo, es bíblico, y tiempos muy peligrosos. Y son los tiempos que estamos viendo hoy, son muy peligrosos. Rumores de guerra en todo el mundo, rumores de pobreza en todo el mundo, rumores de enfermedad en todo el mundo.
En nuestro país, situaciones bien difíciles. Pero ¿qué debemos de hacer en medio de todas esas situaciones difíciles? En medio de los tiempos peligrosos, es persistir en lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Y cabe resaltar que es importante que aprendamos de la palabra de Dios para poder salir adelante en medio de todas estas situaciones que vendrán a esta tierra. Por eso tenemos una gran oportunidad de parte de Dios. Aquellos que confían en su palabra, aquellos que escuchan su palabra, aquellos que creen en su palabra, aquellos que han aprendido a través de las Escrituras cuál es la actitud y cuál es el camino que debemos de tomar en medio de las situaciones difíciles. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero en medio de eso, Timoteo, persiste, sé perseverante en lo que has aprendido, en aquello que has aprendido de las Escrituras, para que tu fe no falte, para que tu fe pueda traer el fruto de esa palabra que vamos a poner en práctica en medio de una situación difícil. No me resta más que decirte en esta oportunidad que si estás pasando por esa situación difícil, el Señor está contigo. El Señor te dará la victoria, pero debes de confiar en su palabra. ¿Qué dice su palabra? Y entonces esa palabra es la que verdaderamente va a traer un fruto a tu vida. Y el fruto será glorioso, el fruto será maravilloso, será una bendición espiritual. También será una bendición ministerial. También va a ser una bendición familiar. Quizás va a ser una bendición económica. Dios va a desatar, a liberar en medio de esa batalla situaciones que tú o yo pensamos que no iba a ser posible. Ahí se fue posible, gracias a esa situación difícil. Mire, Dios le dijo a José que él iba a ser una persona importante. Y a través de esa situación difícil que estaba en la cárcel José, pero José creyó la palabra. José creyó la palabra de Dios. Estaba en situaciones difíciles, pero él seguía creyendo en la palabra de Dios. Había sido traicionado, pero él creía en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre, sino en la palabra de Dios. Y al final vemos cumplido el propósito de Dios en la vida de José. La Biblia dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que aman su palabra, a los que le creen a su palabra, a los que viven por su palabra. Les invito a que cada día estemos escuchando la palabra de Dios y que esa palabra profundice en lo más profundo de nuestro corazón. Que eche raíces, que produzca convicciones en nuestras vidas, una fe genuina. Que Dios les bendiga. Y a todas esas personas que puedan estar pasando por situaciones difíciles, desde este lugar, nosotros los ponemos en oración para que esta palabra pueda provocar en sus vidas esa fe importante para estas situaciones difíciles. Y vendrá un día muy maravilloso, un día glorioso para sus vidas. Que Dios les bendiga.